Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al Bloody Scandal. La historia de hoy se titula Sucedió en un colegio. La tarde cayó poco a poco, pintando el cielo de un anaranjado opaco, con pinceladas grises de nubes en augurio de lluvia. La escuela era un hervidero de voces, gritos, llantos y risas de los niños, llamados ignorados de los profesores. Era la última hora de clase y ya todos estaban cansados, queriendo irse a sus casas para empezar al día siguiente otra agotadora jornada. La niña levantó la mano y trató de llamar la atención del profesor. Tenía ganas de ir al baño. Se levantó y, con mucha prisa, se dirigió hacia allí. La noche ya había caído un poco y una brisa algo fría recorría los pasillos del colegio, aún desiertos. Nadie había salido aún. Había en el ambiente ese algo, esa tensión fría y cortante, casi adornando la noche igual que las estrellas titilantes o las largas nubes que ya empezaban a juntarse. Luego de salir del baño, la niña caminó ya más tranquilamente. Una vez aliviada, empezó a sentir esa tensión, ese algo que estaba ocurriendo, sin que nadie lo notara, sin que nadie jamás pudiera evitar la desazón, la desesperación y el desasosiego terrible en lo más profundo de su ser. Algo llamó su atención, allá al fondo, donde se hallaban los salones de preescolar. Le pareció que alguien estaba escondido entre los matorrales, junto a un árbol. Tragó saliva y lentamente se aproximó. El trecho que daba desde el pasillo hasta el salón de preescolar no era de más de 10 metros, pero para ella se sintió como la caminata del parque. La brisa fría golpeó su rostro, haciéndola tiritar un poco. Notó que las voces, los gritos y las risas se apagaban poco a poco, siendo reemplazados por un silencio muerto, frío y desagradable, como el silencio en un pasillo de hospital solitario, blanco y diáfano, como un portal entre la vida y la muerte. Ella sintió que cada vez que se acercaba, el silencio se hacía cada vez más profundo, como si alguien le bajara el volumen a la tele, lenta y tortuosamente, a cada paso. Un solo sonido empezó a surgir, como el agua que surge de una roca, primero tenuemente, luego un gran torrente que lo absorbe todo, casi sin dejar nada más a su alrededor. Se sorprendió al identificar el sonido. Eran sollozos. Llegó junto a aquel árbol, con el sonido de llanto retumbando dentro de su cabeza. Quería correr de allí, estar lo más lejos posible de aquel desgraciado árbol, pero era como si su cuerpo ya no le obedeciera. Impotente e impávida, se vio a sí misma extendiendo sus brazos, intentando apartar los arbustos para permitirle ver aquello cuyo llanto la había traído cual si fuera el canto de una sirena. Una ráfaga de viento le echó un mechón de cabello en la cara, cubriéndole los ojos. Unas cuantas gotas de una ligerísima lluvia le mojaron levemente el uniforme, deslizándose poco a poco sobre sus hombros. Quitó el mechón de cabello y tomó un segundo para analizar la imagen que sus ojos captaron. Ante ella estaba un niño, tal vez de unos 5 años, acurrucado en posición fetal, abrazando fuertemente sus rodillas. Tenía el pelo hirsuto y desordenado, con varios mechones de cabello cayéndole sobre su frente y ojos. Las lágrimas que se deslizaban por sus mejillas tenían un efecto raro. Parecía que no mojaran sus pómulos, se deslizaban limpiamente hacia el suelo. Trató de extender su mano para tocar la mano del niño, pero cuando lo hizo, su corazón se detuvo. El niño casi inmediatamente paró de llorar. Las lágrimas se desvanecieron instantáneamente y miró la mano que intentaba tocar. Esos ojos se levantaron poco a poco, siguiendo el camino del brazo, y finalmente acabaron encontrando los ojos de la niña. Aquel sería, sin duda, el peor momento de su vida. Los ojos de aquel niño lucían fríos, casi como si no tuvieran vida, pero además transmitían una tristeza y desazón casi imposibles de albergar. Era como echar un vistazo a los horrores, los holocaustos, las guerras y las hambrunas, todas concentradas en un solo lugar. Ella sintió que el tiempo se detuvo, se sintió como si todo alrededor fuera solo un relleno, una realidad inerte y vacía, irrelevante y fútil. No importaba que lloviera, que nevara, que cayera un huracán o el mismísimo fin del mundo. Todo lo que era o será estaba en esa mirada, encauzada como inicio y fin de todos los tiempos, como la vida y la misma muerte. Un grito desgarrador la sacó del trance que, para ella, había durado años.
Levantó la mirada y levemente lanzó un vistazo al salón de preescolar. La luz titilaba desenfrenadamente. Las ventanas se abrían y cerraban solas, como un concierto lunático sin orden ni forma. Miró de nuevo al árbol, pero todo lo que vio fueron los arbustos, solitarios y vacíos, y el tronco firme del árbol cuyas hojas se mecían lentamente con el viento. Corrió desesperadamente hacia el salón de preescolar y vio a las maestras gritando alocadamente. Vio sillas y pupitres volando de un lado a otro, rompiendo las ventanas, cuadernos y libros ser destrozados por un huracán invisible. Sin poder evitarlo, se echó a llorar, histéricamente, sintiendo el terror recorrer todo su cuerpo y calar hasta lo más profundo de su ser. Miró en todas las direcciones, buscando una respuesta, hiperventilando. En un muro, por allá junto al pasillo, semioculto por la noche y unas ramas de árboles que se meneaban con la brisa, vio el rostro del fundador del colegio, y ella podía jurar que el rostro le sonrió de forma grotesca, lleno de maldad y odio intenso. La niña chilló, cerró los ojos con fuerza y se tapó los oídos. Corrió con todas sus fuerzas, a ciegas por el colegio, sin importarle los gritos, los vidrios rotos, las puertas abriendo y cerrándose, la lluvia que ya se hacía más fuerte acompañada por la brisa fría, ni el escenario escabroso y voraz que la esperaba como depredador con los colmillos afilados, esperando para lanzar un bocado que la llevara al más allá, al otro lado, donde la esperaba la muerte. Corrió por el pasillo infinito, con su uniforme totalmente empapado y las lágrimas que se deslizaban frenéticamente por su rostro. Parecía que ninguna puerta se abriría, por más que tocara y tocara, nadie se dignaba ayudarla. Era como si ya estuviera condenada al más cruel de los destinos, a la más tenebrosa de las muertes. La soledad y el pánico, sumida en la oscuridad, mientras sentía que el depredador se acercaba, casi respiraba en su nuca. Finalmente una puerta se dio, la abrió rápidamente y la cerró de un portazo detrás de sí. Su profesor y compañeros la miraron con cara extrañada. Los gritos, las risas y los murmullos de los niños cesaron de repente. Incluso el profesor la miró atónito. Estaba detrás de la puerta, respirando aún agitadamente. Iba a intentar explicar por qué estaba empapada, pero sorprendida, se dio cuenta que su uniforme estaba perfectamente seco. No daba crédito a lo que estaba pasando, pero aún así se las arregló para caminar hasta su pupitre, mientras los ruidos empezaban a adueñarse nuevamente del salón. Levantó la mirada para ver la hora. Aún faltaban 20 minutos para salir de clase. Iba a bajar la mirada para arreglar sus cosas cuando algo llamó su atención. Un retrato, colgado al lado del reloj. Lo miró y sintió que su corazón dio un vuelco. Su boca se secó y su respiración se tornó entrecortada. Era un retrato del niño, de aquel maldito niño. En la base, una inscripción que decía: aunque te hayas ido, siempre te recordaremos.